El amanecer sobre las colinas de Wyoming era un espectáculo que pocos se detenían a mirar. Pero ella sí. Cada mañana, antes de que el sol asomara detrás de las montañas, Clara Monroe salía de su caravana oxidada, tomaba una taza de café negro y observaba cómo el mundo se encendía de nuevo. Era su ritual de supervivencia, su forma de recordarse que todavía quedaba algo hermoso por lo cual levantarse. No era joven, pero tampoco vieja. Tenía 37 años y una mirada que había visto más de lo que cualquier corazón debería soportar. Había llegado a ese terreno baldío después de perderlo todo, su casa, su matrimonio y la pequeña librería que había sido su sueño. Todo se había ido, como el polvo que el viento arrastra sin pedir permiso. Pero Clara no era del tipo que se rinde. Había decidido empezar de nuevo, aunque fuera con las manos vacías. Con lo poco que le quedaba de sus ahorros, compró una parcela olvidada en las afueras de Pan Hollow, un pueblo que apenas figuraba en los mapas. Allí, rodeada de pinos y silencio, comenzó a construir su cabaña. Tronco a tronco. Día tras día. El primer invierno casi la mata. El viento entraba por los huecos entre los tablones, y las noches eran tan frías que el agua del cubo se congelaba dentro de la casa. Pero Clara seguía, martillo en mano, sonrisa temblorosa, convenciéndose de que aquello era libertad, no soledad. El segundo año, el terreno empezó a tener forma de hogar. Una chimenea de piedra, una ventana al norte, y un porche de madera donde solía sentarse a leer los libros que aún conservaba. A veces, el sonido de los lobos en la distancia le recordaba lo pequeña que era en medio de todo aquel mundo salvaje. Pero en el fondo, eso le gustaba. Era un recordatorio de que todavía estaba viva. Una mañana, mientras cargaba un tronco más grande de lo habitual, escuchó un motor acercarse. No era común que alguien pasara por aquel camino polvoriento. El sonido de una vieja camioneta se detuvo frente a su terreno. Clara levantó la vista y lo vio. Un hombre bajó del vehículo. Alto, de hombros anchos, con un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero gastada. Tenía las manos grandes, curtidas por el trabajo, y una expresión que no revelaba mucho. El tipo de hombre que parecía haber nacido en el campo y que prefería hablar con los caballos antes que con la gente. El tipo de hombre que miraba con calma, pero pensaba demasiado. ¿Usted es la que está construyendo sola esa cabaña?, preguntó, apoyándose en la puerta del camión. Depende, respondió Clara, sin soltar el tronco. ¿Viene a ofrecer ayuda o a decirme que es una locura? El hombre sonrió apenas. Depende, repitió él. ¿Acepta ayuda? Ella dudó un instante. Nadie se había ofrecido a ayudarle desde hacía años. Había aprendido a no esperar nada de nadie. ¿Y usted quién es?, preguntó. Me llamo Eli Carter. Vivo a unas 3 millas al oeste. Tengo un rancho, o lo que queda de él. ¿Y qué lo trae por aquí, señor Carter? Él miró el esqueleto de la cabaña, el martillo oxidado, los montones de troncos mal apilados. El viento. Y el ruido de su martillo. Sonaba como alguien que no piensa rendirse. Clara lo miró, desconcertada. No era una frase que esperara de un ranchero. Durante las semanas siguientes, Eli comenzó a aparecer de vez en cuando. A veces traía herramientas, otras traía pan recién horneado o un termo de café. Nunca se quedaba demasiado tiempo, pero cuando lo hacía, trabajaba en silencio, con la paciencia de quien entiende el peso del esfuerzo. Clara intentó mantener las distancias, pero algo en aquel hombre, su calma, su manera de clavar los clavos sin decir palabra, le resultaba extraño y reconfortante. Había en él una tristeza contenida, como la suya. Una tarde de lluvia, mientras el barro les cubría las botas, él rompió su silencio. Mi esposa murió hace 3 inviernos, dijo, sin levantar la vista del suelo. El rancho se vino abajo poco después. Clara no respondió. Supongo que por eso vine, continuó él. Porque sé lo que es empezar desde cero con las manos vacías. Ella dejó caer el martillo. Entonces sabe lo difícil que es seguir creyendo que vale la pena. Él asintió. Por eso vine, repitió. Para recordarle que sí vale.
El tiempo pasó, y lo que comenzó como ayuda se convirtió en compañía. Construyeron juntos la pared norte, luego el techo, luego el porche. A veces no hablaban en horas. Pero el silencio entre ellos nunca era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, como el de dos almas que han aprendido a escuchar sin palabras. Con cada tronco, con cada clavo, algo dentro de Clara también se reconstruía. Ellie, con su paciencia y su bondad sencilla, se convirtió en la voz que ella ya no tenía. Y Clara, con su determinación y su risa tímida, fue la chispa que él había perdido. Un día de otoño, mientras pintaban las contraventanas, un chico del pueblo llegó con una carta en la mano. Señora Monroe, dijo, esto venía para usted. Clara la tomó con manos temblorosas. Era de su hermana, a quien no veía desde hacía años. La carta era breve. Mamá murió la primavera pasada. Dijo que te perdonaba. Espero que algún día tú también puedas hacerlo. Clara se quedó inmóvil. No lloró. Solo miró el horizonte hasta que el sol desapareció. Ellie no dijo nada. Le pasó una manta sobre los hombros y se quedó a su lado hasta que la noche se volvió completa. Cuando por fin habló, fue con voz baja. A veces construir algo nuevo es la única forma de perdonarse por lo que ya no se puede cambiar. Fue entonces cuando ella entendió. La cabaña no era solo una casa. Era su reconciliación con la vida. El invierno volvió. Pero esta vez, la cabaña resistió. Había fuego en la chimenea, pan caliente sobre la mesa y risas que llenaban el aire. Clara y Ellie ya no eran dos almas perdidas, eran compañeros de ruta, arquitectos de una segunda oportunidad. Un día, mientras colocaban la última viga del granero, él se detuvo y la miró con una mezcla de ternura y respeto. «Sabe», dijo, «cuando llegué aquí, pensé que iba a ayudarla a construir una casa». ¿Y no fue así? No. Él sonrió, esa sonrisa leve que siempre parecía a punto de desvanecerse. Fue usted quien me ayudó a reconstruir mi fe. Clara bajó la mirada, conmovida. No sé si merezco tanto. Claro que sí. Ila la miró con esos ojos grises que decían más que cualquier palabra. Los que aprenden a levantarse, merecen todo. Los años pasaron. La cabaña se volvió un pequeño refugio conocido en Pine Hollow. Los viajeros, los vecinos y los solitarios del pueblo sabían que, si alguna vez necesitaban un plato de comida, una cama o simplemente silencio amable, podían tocar la puerta de Clara y Ellie. Nunca cobraban nada. Decían que la bondad no se mide en monedas, sino en manos tendidas. En la primavera del 5º año, una tormenta destrozó el valle. El río se desbordó, y muchas familias perdieron sus casas. Clara fue la primera en salir, repartiendo mantas, pan y abrigo. Ellie, sin pensarlo, abrió las puertas del granero para que durmieran allí los niños del pueblo. Esa noche, mientras todos dormían bajo el mismo techo, Clara lo miró y le dijo: «¿Recuerdas cuando me preguntaste si necesitaba un compañero?» Él sonrió. «Sí. Creo que no me di cuenta entonces, pero sí lo necesitaba. No para construir la cabaña. Para construir esto». Y señaló el lugar lleno de risas y voces. Un hogar para todos los que lo necesiten. Ellie asintió, sin decir palabra. Pero sus ojos brillaban con gratitud. El tipo de gratitud que no se expresa con frases, sino con vida compartida. Un amanecer, años después, Clara despertó sola en la cabaña. Ellie ya no estaba. Había partido en silencio, como había vivido. Sobre la mesa encontró una nota escrita con su letra firme. «Gracias por dejarme ser parte de lo que construiste. Donde quiera que el viento me lleve, llevaré tu fuego conmigo». Clara lloró. Pero no con tristeza. Sus lágrimas eran de paz. Porque comprendió que, aunque las personas se vayan, las almas que se cruzan con bondad nunca se separan del todo. Ese día, encendió la chimenea, abrió la puerta de par en par y dejó que el viento llenara la cabaña. El fuego crepitó como si aplaudiera, y el bosque entero pareció inclinarse ante aquella mujer que, un día, decidió empezar de nuevo. Clara sonrió y susurró al aire: «Sí, Ellie,
todavía vale la pena. Con los años, la cabaña se convirtió en la Casa de la Esperanza, un lugar donde viajeros sin rumbo, madres solas, ancianos y jóvenes con miedo al futuro encontraban refugio. Sobre la puerta, una inscripción tallada en madera decía: construida tronco a tronco, con fe, con manos, y con corazones. Y debajo, en letras más pequeñas. Porque a veces, todo lo que necesitamos, es que alguien nos pregunte: ¿necesitas un compañero? El último invierno que Clara pasó allí fue el más hermoso de todos. El valle entero se cubrió de nieve, y la cabaña brillaba con luces cálidas y risas. Ya no tenía la fuerza de antes, pero sí la serenidad de quien sabe que ha cumplido su propósito. Una noche, mientras miraba el fuego, una niña se le acercó con curiosidad. Señora Clara, le dijo, ¿por qué ayudó a tanta gente? Ella acarició el cabello de la niña y respondió: porque alguien una vez me enseñó que la vida se construye igual que una cabaña. ¿Tronco a tronco?, preguntó la niña. Sí, dijo Clara, sonriendo. Tronco a tronco. Pero sobre todo, corazón a corazón. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el eco de una voz lejana, casi imperceptible. ¿Necesitas un compañero? Y por un instante, Clara creyó verlo otra vez, de pie junto a la puerta, sonriendo como aquel primer día. Cerró los ojos. Y supo que el amor, la bondad y la esperanza son las únicas construcciones que el tiempo nunca derriba.